si no nos dan el billete que pedimos, pues por supuesto que está en riesgo la elección de jueces y ministros para el siguiente año. Pero entonces no ves comprometido tú, por cuestión del presupuesto, la elección tradicional para los jueces. Lo que dice específicamente el transitorio es que... Dice que en este Poder Judicial puede llamarse el más competente y que el modelo de carrera judicial actual, la pregunta es, ¿funciona? Norma Piña en su momento fue la peor evaluada entre los candidatos a la Corte, además su padre fue magistrado y entró por invitación de un profesor. ¿Es realmente este Poder Judicial actual funcional? Bueno, porque ahí entra esta parte que también poco se toca el tema, el Consejo de la Judicatura Federal, que también es parte de, y que también lo preside Norma Piña. Sí, pues la estructura del Poder Judicial, si se hizo el planteamiento de una reforma que toca esta estructura, pues es justamente por una crisis generalizada. Lo que quiere decir que el problema no es Norma Piña, ¿verdad? El problema es un problema mucho más amplio, porque hay en realidad pues temas muy serios de incumplimientos de leyes, mencionábamos una parte, pero además hay impunidad, pero además hay nepotismo, pero además hay falta de racionalidad incluso en la propia distribución de los juicios. Por razones a veces inexplicables le tocan a un ministro, a un magistrado o a un juez un tema determinado. Lo que quiere decir es que se manipula muy constantemente y el propio sistema de supuestamente turno aleatorio está permitiendo manipular el turno que se le da a una persona juzgadora determinados casos, lo que permite además pues su manipulación en términos de resolución. Hay todos estos temas que permiten corrupción, permiten, el Poder Judicial tiene corrupción abierta, no sé en qué medida, pero la tiene y los casos los llegamos a ver porque llegan a escandalizar, pero tiene una corrupción soterrada, tiene una corrupción que a veces se manifiesta en sentencias corrompidas intelectualmente, sentencias que se basan en razonamientos absurdos, en sentencias que no tienen relación lógica entre la motivación, entre incluso la impugnación que hace una persona determinada, entre el razonamiento que hace el juez frente a la ley y la sentencia determinada. Vimos como este juez del Estado de México que se tuvo la mala fortuna de que alguien lo grabara y nos enteramos de cómo resuelven y le está indicando a la mamá de una niña que él resolvió absolviendo al inculpado porque la niña no dio los datos suficientes de sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, de cómo habían sucedido los hechos, lo cual pues es gravísimo. Es decir, hay jueces que pueden no o podemos ver o no ver que reciban dinero, pero vemos que resuelven por alguna razón. Uno pensaría que esa es la principal siempre, pero no necesariamente, pero resuelven de manera corrupta, es decir, con razonamientos corrompidos. Sí. Ese es un tema. Y además tenemos una forma que es todavía más, digamos que sutil de corrupción, que es esta que le llamamos tráfico de influencias. El tráfico de influencias pues implica que se suelen hacer favores múltiples, muchos juzgadores, y uno lo ve, ayúdame con esto, te ayudo con este otro, porque esas ayudas, entre comillas, son muchas veces son injustificadas, o sea, racionalmente injustificadas. Entonces,
se convierten en eso, pues no mira uno cómo circula dinero, mira uno cómo circula razonamientos corrompidos. Y eso es muy difícil y estructuralmente pues tiene que pensarse bien cómo se terminará de articular. Nosotros confiamos en que una nueva instancia que se denomina Tribunal de Disciplina Judicial pues podrá estar deteniendo este tipo de corrupción que sí se va a poder denunciar, que va a poder además resolver un órgano independiente que efectivamente hoy no existe porque el Consejo de la Judicatura Federal está integrado fundamentalmente por miembros del Poder Judicial, encabezados por quien encabeza además la propia Suprema Corte. Es un órgano que además tiene en sí mismo todas las facultades, administra, audita, nombra. Y mueve el billete. A veces administra además que es un presupuesto grandísimo, 78 mil millones de pesos, lo que implican 7 secretarías de Estado en nuestro país. Entonces es un presupuesto altísimo, es un poder muy grande y además no hay forma interna de, por ejemplo, pues impedir este tipo de conductas anómalas, irregulares e ilegales o francamente corruptas. Oye, y ahí hablando de presupuesto, también ya el INE recientemente, bueno, lo dijo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es muchísimo lo que están pidiendo y claro que se tiene que acatar a este movimiento de la austeridad republicana y claro que se puede hacer la elección. Ya salieron declaraciones que dicen, no, pues es que si no nos dan el billete que pedimos, pues por supuesto que está en riesgo la elección de jueces y ministros para el siguiente año. ¿Qué opinas ahí? No, pues tiene que hacerse un presupuesto razonable. ¿Habría la posibilidad de que hay mucha gente que lo ha planteado, dicen, oye, ¿por qué no? A ver, sí, el tema es de impresión de las boletas, las casillas, que incluso dijeron que querían hasta reducir las casillas y por ahí todo esto. Mucha gente plantea, oye, pues un voto electrónico, como tipo Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que implica otros gastos, ¿no? Y luego nos van a decir que el software y las computadoras son más caras todavía, bueno, que puede ser, pues está ese riesgo. El tema de las votaciones electrónicas, sí, no nos da tanto entusiasmo a mucha gente porque todavía no hay quien asegure que es infalsificable. Ese es un problema mayúsculo y si tenemos nosotros casos como el estadounidense donde se ha documentado ese tipo de hackeo, bueno, sí, pues entonces no nos ayuda mucho a pensar que es la mejor solución. Sería mucho más fácil. Uy, imagínense si pudiéramos votar incluso en línea desde una aplicación en el teléfono. No, luego va a pasar lo de Margarita Zavala y no sacó como 10 millones de votos para que le dieran su partido. Y a lo mejor lo que falta es que se sienten a desarrollar pero entonces, de mejor manera el tema, porque en los bancos tiene identificación biométrica y de huella digital y no sé qué tanto, pues que se supone que eso es lo que permite certeza en las operaciones electrónicas. No sé, bueno, ahí podría ser, pero entonces no ves comprometido tú por el cuestión del presupuesto la elección tradicional para los jueces. Lo que dice específicamente el transitorio es que de los recursos de los propios fideicomisos se solventarán los gastos de la elección. A lo mejor por eso es que están subiéndolo tanto, porque el INE sabe que en esos fideicomisos hay 25 mil millones y entonces de repente ya no costaría, lo más que llegaron a decir antes fue 7 mil y ahora lo duplican. Es altísimo, sí, es poco creíble. Entonces sí tiene que hacerse un ejercicio de racionalización porque no se trata de estar desperdiciando los recursos públicos, pero sí tiene que pensarse en hacerse seriamente la elección. Yo creo que hay cosas que de repente uno piensa que no son tan razonables como el imprimir el 100% de todas las boletas cuando sabemos de antemano que no vota el 100% de los mexicanos y se dice sí, pero ¿qué tal si
llegan en una casilla más ciudadanos, ahí sí más del promedio que normalmente vota, y entonces ya no hay boletas, qué sé yo. Pero yo creo que se pueden hacer ejercicios en los que implicara, por ejemplo, eso, y se ahorra una parte de recursos del papel, porque debe ser eso un gasto altísimo de lo que se gasta actualmente. Hay otros mecanismos que también se llegan a comentar, pero implican otros gastos, ¿no? Como estos de lugares donde se vota en urna electrónica, pero local, o sea, no se transmite en línea el voto, lo cual quiere decir que en el momento en que se vota se imprime el voto, y eso ayuda a que se ahorre papel, pero bueno, pues son máquinas. Y esos son gastos. Entonces, pero pues no sé, por lo que el tema es que sí parece que no están haciendo los ejercicios necesarios como para decir en este esquema se gasta tanto, en este se gasta tanto, o sea, aventaron una cifra que seguramente es la más alta, ¿no? De la posibilidad, o dentro de las posibilidades que tienen ellos para ejercer la propia elección. De la elección. Ahora, se habló de estos 13 o 14 fideicomisos que luego los ampararon para que no los sacaran de estos fideicomisos que se dice ahí en la Corte, pero me llamó la atención porque circuló a nivel nacional una nota, no sé si sabías, que en uno de los fideicomisos está el dinero que decomisaron a Shen Li-Yegong, aquel dinero que sacaron en el año, no recuerdo el año ahorita, que fue este decomiso que anunciaron con bombos y platillos del chino, empresario que ahorita está detenido en Estados Unidos, que luego salió que ese dinero pues se lo habían puesto para una campaña del PAN, y que parte de ese dinero está ahí en ese fideicomiso, ¿sabías? Porque Calderón en una declaración salió a decir que este dinero lo había invertido en sus centros Nueva Vida o Vida Nueva, algo así, y dijo, no, pues ahí están, que creo eran 2 por ciudad, ¿no? Por estado, algo así. Total, que todo este dinero lo habían destinado a eso y que no hay un registro de esos centros. ¿Tenías conocimiento de eso? No. Estaría bien ahí luego echarle un ojito a eso. Pero bueno, finalmente, ¿qué sientes que te digan la ministra del Pueblo? Pues no, pues es un denominativo muy grande, pues muy fuerte y de mucho compromiso con la gente, por supuesto. Pues yo soy hija de este pueblo, pues para mí no puede ser de otra manera más que un orgullo, cualquier tipo de representación que pudiera sentir la gente respecto de esta labor. Y sí, por supuesto, hago un esfuerzo por pensar todo el tiempo en que estamos representando intereses no personales, sino del pueblo mexicano. Qué chido. Pues, Lenia, me da mucho gusto platicar contigo y llevar esto a la pantalla. Y pues gracias por tu tiempo. Polo, un gusto, un placer y un saludo a tu auditorio. Muy cariñoso. Pues esperemos no sea la primera ni la última plática. Hay mucha tela donde cortar, mucho que platicar. Esperamos vernos en una siguiente vuelta. Muy bien, con gusto.